¿Cómo están? Tengo la confianza en Cristo que están tranquilos, que tienen paz, que tienen gozo. Y la única razón para ello es porque tengo la certeza de que ustedes están en Cristo, deleitándose con Cristo, deleitándose con su palabra. Padre Celestial, nos presentamos en este momento con un corazón agradecido. Levantamos nuestras manos en señal de gratitud a ti, Dios eterno, Dios maravilloso, Dios majestuoso. Sabemos, Señor, que tú nos cuidas todo el tiempo, que tú nos protejas en todo momento. Permítenos, Señor, que hayamos aprendido de esta pandemia la importancia de poner nuestra confianza solamente en ti, porque todo en la vida pasa. Tu palabra dice que en algún momento y en cualquier instante, tú en tu soberanía puedes colocar alas a la riqueza y éstas se van. Pero tú siempre permaneces ahí, como una roca firme, inmutable, para que podamos nosotros descansar sobre ella, tener tranquilidad y tener confianza. Señor, te presentamos a las personas que pasan necesidades, angustias, dolores, las personas que están enfermas, Señor, las personas que han partido a tu presencia. Definitivamente, Señor, somos como una neblina. Hoy estamos, mañana no podemos estar. Permítenos, Señor, buscarte siempre a ti, muy de mañana, antes de que el sol despierte. Nosotros ya estemos levantados, adorándote a ti y escuchando tu voz a través de tu bendita palabra. Cariñoso Espíritu Santo, guíanos, por favor, ayúdanos a comprender tu palabra, a interpretar tu Biblia de manera correcta. Porque cuando tu Biblia es interpretada de manera correcta, entonces es tu voz hablando. Es tan sencillo torcer las Escrituras. Da la importancia de leer muchos autores serios que han pasado siglos de una investigación de la Iglesia a través de los años. Permítenos, Señor, invertir nuestras finanzas y tiempos en libros para leer, para conocerte un poco más. Permíteme, Señor, hablar con claridad, hablar con respeto. Aunque hable de una manera fuerte, hablar con respeto. Recuerden lo que decía Martín Lutero: yo no soy enemigo de nadie. Perdón, Spurgeon, yo no soy enemigo de nadie, pero sí soy enemigo de todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo están? Qué rico saludarlos. Vamos a ir al libro de Génesis. Usted habrá notado que cuando uno predica, uno no puede tener una sola nota. El pentagrama son 7 notas, ¿verdad? Y uno no puede tocar solamente en la menor, la menor. No. Pentagrama, con 7 notas nomás se pueden hacer infinidad de melodías. Los que estudian el universo dicen que el sonido del universo es tan impresionante que por misericordia divina el sonido del universo son 57 octavas abajo. O sea que no es el oído del ser humano no lo puede captar. O sea que la Biblia es una tonalidad impresionante. O sea, debemos hablar de Génesis, de Éxodo, de Número. Hay tanto de qué hablar. Y hoy quiero hablar del libro de Génesis. Génesis capítulo 10, versículo 17, dice la bendita palabra de Dios. Quiero que me acompañe, por favor. Génesis 10, del 1 al 7, dice la bendita palabra del Señor. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesed y Tiras. Los hijos de Gomer, bueno, siguen, y llegamos hasta el versículo 8.
Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Observe cómo Moisés, del versículo 1 al 7, habla sobre la genealogía. Y cuando escribe la genealogía, Moisés, de una manera asombrosa, inspirado por Dios Espíritu Santo, hace un alto en el camino. Es increíble. Y entonces él narra un episodio vital para las doctrinas cristianas. Y hay un versículo que hoy vamos a estudiarlo, y es el versículo 8. Observen lo que dice la Escritura. Y el 9, esos dos versículos vamos a quedarnos ahí en toda la predicación. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Con todo el talento que Dios en su soberanía le había otorgado a Nimrod, a cambio de guiar a su pueblo a la adoración verdadera, a cambio de guiar Nimrod a todo el mundo conocido, a la adoración de el Dios de gracia a través de su palabra santa, que es viva y eficaz, usa sus talentos, y esto sí es asombroso, para la adoración equivocada. Nimrod, entonces, ¿a quién representa? A toda persona que va en contra de la Escritura. Aquella persona que no permanece en la sola Escritura. Nimrod representa a todo líder, a todo pastor que se aparta del estudio serio de la sola Escritura y comienza a seguir sueños, y comienza a seguir visiones, y comienza a seguir supuestas revelaciones, todas supuestamente disque del Espíritu Santo. Por eso es Nimrod el primero de una larga lista de líderes religiosos que adoran a Dios a su manera, lejos de la santa palabra de Dios que es la Biblia. El nombre Nimrod significa rebelarse, sublevarse. Y Nimrod es la persona que edifica el primer imperio mundial religioso. Observe lo que dice la Escritura. Y Cus engendró a Nimrod, verso 8, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Miren, la Biblia es un libro fascinante. Es único, sin duda alguna. Primer poderoso significa que Nimrod era un gran guerrero, alguien extraordinario en estrategias, alguien que predomina, alguien que sale victorioso en sus artimañas, alguien pragmático, alguien que domina la vida de las personas, un genio para manipular, un vendedor de ilusiones, un vendedor de mentiras. De aquellas personas que dicen, vengan a Cristo y toda su vida se le va a arreglar, porque Dios tiene un propósito especial, único y de prosperidad para tu vida. Nimrod fue el primer poderoso. Observe detalladamente lo que dice la Escritura. Y es alguien que tiene un poder enorme sobre la mente de los incautos, sobre la mente de los ignorantes, que se dejan gobernar con las suaves palabras. Gente que es adulada y gente que se le dice, tengo palabra de Dios para ti y tú vas a ser un gran empresario y tú vas a ir por todo el mundo predicando el Evangelio. No, santo Dios. Y el verso 9, miren lo que escribe Moisés inspirado por el Espíritu Santo. O sea, Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová. Observe la expresión cazador delante de Jehová,
Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Observe que en un versículo se repite 2 veces la frase cazador delante de Jehová. Cuando en la Biblia siempre se repite algo 2 veces, es para afirmar una verdad. Vigoroso cazador contra Cristo. Es lo que dice otras versiones. Vigoroso cazador contra Cristo. Los exégetas dicen que Nimrod fue la persona que inició, ¿cómo se dice?, formalmente la idolatría. Todos los engaños de Nimrod los hacía en el nombre de Dios. ¡Qué tristeza! Porque dice la Biblia, vigoroso cazador de almas, en el nombre de Dios. Es increíble lo que está hablando la palabra de Dios para todos los tiempos. Nimrod usaba el santo nombre de Dios, diciendo él que venía de parte de Dios. Y él era muy destacado por su poder, ampliamente reconocido por su destreza. Y quiero que entienda lo siguiente. No siempre la grandeza, el poderío, el progreso y la prosperidad son sinónimos de bendición de Dios. Dice Matthew Henry, el orgullo del impío, no hay nada que lo quebrante. Vigoroso cazador. ¡Qué término!, ¿verdad? Por eso nos está diciendo aquí la Biblia que Nimrod gobernaba la mente y la vida de las personas de tal manera que eran sus esclavos. Trabajaban bajo tal presión de este líder religioso que él había cazado el alma de las personas de la misma manera como se caza a un animal. Por eso la importancia de la Biblia. Salmo capítulo 91. Salmo 91, versículo 3, dice la palabra de Dios. Él te librará. O sea, ¿quién? Pues el Dios de gracia. Leámoslo del verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Observe, Él te librará del lazo del cazador. La palabra de Dios, cuando usted la conoce bien, cuando usted es juicioso para la lectura de la Biblia, la Escritura a usted y a mí nos va a liberar de tantas personas que quieren cazar nuestras almas. Por eso la gente en su ignorancia cae como presa fácil de tanto vendedor de ilusiones. El otro día alguien me decía, no, pastor, es que yo a la gente le doy ilusiones. Yo le dije, no, no es cierto. Usted le vende ilusiones, que es muy diferente. El Proverbio 6:26, haciendo referencia a ello, dice la Biblia que la mala mujer caza la preciosa alma del varón. Por eso uno ve tantas cosas tan extrañas. Gente que dice tener poderes sanadores. Yo le digo, bueno, si tienen poderes sanadores, gloria a Dios, vayan a los hospitales. Allá hay mucho enfermo. Es increíble cómo doctrinas humanistas están tan de moda, cazando muchas almas preciosas, almas incautas, almas analfabetas, almas iletradas de la palabra de Dios. Y no, es cierto, no hay cosa más terrible que la ignorancia. Yo, como una persona ignorante, puedo hacer de él lo que quiera. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No permito que mi alma sea casada. Nimrod, lo que está diciendo Moisés, es que Nimrod ignoraba la palabra viva de Dios. Y él tenía un poder religioso tan grande que construye un mega imperio y toda esa mega iglesia la usaba para su beneficio personal. Dice Tito capítulo 1,
versículos 10 y 11, dice, porque por ahí hay muchos rebeldes, habladores de vanidades, habladores de fábulas, engañadores, que enseña que es clave la circuncisión para agradar a Dios. Y dice el apóstol Pablo a Tito, a los cuales es preciso taparles la boca. Que la Escritura siempre reine en el púlpito, dijo Juan Calvino. La Biblia es el cetro del Dios eterno. Y entonces, ¿qué construye Nimrod? Construye el imperio de Babilonia, un imperio religioso impresionante que decían y que declaraban adorar a Dios, pero lo adoraban en contra de la palabra de Dios. El historiador Josefo dice que Nimrod alentó a las personas a poner su seguridad y su felicidad en lo humano, en los dones. Miren, ese libro de Josefo es extraordinario, Las guerras de Josefo. Es el historiador más importante de la historia, sin duda alguna. Y dice que Nimrod alentaba a las personas, animaba a las personas para que pusieran su confianza, su seguridad en lo humano, en los dones, en los talentos, en los carismas, en el gobierno, en las riquezas, en la religión. Y poco a poco comenzó a alejar a las personas de la palabra viva de Dios. Enseñó a toda su gente que es posible vivir contentos lejos de la palabra eterna de Dios. A mí me parece que muchos cristianos que van a iglesias han aprendido a vivir contentos lejos de la Biblia, a vivir contentos únicamente con las estrategias de su iglesia, con tantas cosas modernas que la iglesia ha abrazado y que ha permitido que aniden en todas partes y que aniden en el púlpito. Fue Nimrod quien dirigió y convenció al mundo de entonces a construir la Torre de Babel. Y lo hizo como un acto de rebeldía contra la palabra de Dios. Y mi pregunta es, ¿cuántas torres de Babel hay hoy en día? Por ejemplo, pacte, siembren buena tierra. Los conciertos son una torre de Babel sin duda alguna. Hay tantas cosas que líderes religiosos están construyendo en la iglesia, torres de Babel, infinidades de torres de Babel. Recuerden lo que hemos estudiado, los pastores son para las iglesias y no las iglesias para los pastores. El versículo 10, volvamos de nuevo, por favor, a Génesis. Estamos en Génesis capítulo 10, ¿verdad? Mire lo que dice la Escritura. El libro, la Biblia, tiene, recuerde, todos los tonos. Dice el versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel. Óigalo. Y fue el comienzo de su reino Babel. ¡Wow! De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive. ¿Se acuerdan que Asiria y Nínive llegaron a ser enemigos acérrimos del pueblo de Israel? ¿Se acuerdan ustedes de ello, verdad? Babel significa la puerta de Dios. Nimrod había logrado convencer al mundo que su forma de adoración era la puerta para llegar a Dios. Nimrod moderno, hay hoy muchos. ¿Y cuáles son esos Nimrod modernos? Los que predican, los que publican por Facebook, Twitter, por todas partes, Viernes de Milagros. Otros dicen Vigilia de Prosperidad.
Otros dicen domingo de sanidades. Lo que está diciendo la Biblia es que estas personas son cazadores de ilusiones. Y entonces la gente viene a alguien que dice tener poderes de sanidad y hacer milagros y la gente corre para allá. Multitudes corren hacia esos Nimrod modernos. Y entonces están construyendo cantidades de torres de Babel dentro de la iglesia. Y yo pregunto, ¿son los conciertos cristianos la puerta para llegar a Dios? La respuesta es no. ¿Son los testimonios poderosos de las diferentes personas la puerta para llegar a Cristo Dios? La respuesta es no. ¿Son las conversiones de cada uno que predica cada uno su conversión para llegar a Cristo Señor? La respuesta es no. ¿Es la adoración moderna la puerta para llegar a Dios, Santo Dios? Y Juan capítulo 10, versículo 1 y 2, Juan capítulo 10, versículo 1 y 2, dice, el que no entra por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Es Jesús. El que no entra por la puerta, el que no entra por el camino, quien es Cristo, sino por otra puerta, sino por otra parte, dice, es ladrón y salteador. No, allá solamente enseñan Biblia, allá no hay milagros. No, camina, mira, ya tenemos los viernes de sanidad. Eso es impresionante cómo la gente se sana. Y la gente dice, ¿verdad? Oiga, sí, allá en la iglesia es solo Biblia. Y muchas veces sale uno humillado porque le da muy duro, porque habla de que el pecado y que uno se humille. No, qué bueno. Y entonces dice, la persona que quiere llegar a Dios por otro camino fuera de la Escritura, esa persona es un ladrón y un salteador. Juan capítulo 10, verso 7, dice, Jesús dijo, de cierto, observe, se repite 2 veces. Os digo, yo soy la puerta de las ovejas. A mí me parece que hoy hay más fans de Jesucristo que discípulos de Jesucristo. Hoy hay más fans de la Biblia, de comprarla, y no más, que seguidores comprometidos de la Escritura. En Juan capítulo 10, verso 9, dice Jesús, digo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, óigalo, el que por la Escritura comienza a conocerme y a tener una relación personal conmigo, el que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. La palabra es muy clara. Por eso Mateo 7, 13, 14, recuerda lo que dijo el evangelista Mateo. Entrad por la puerta estrecha, no por la puerta ancha de Nimrod. Permítame parafrasear. Y entonces Nimrod y su torre Babel representa toda religión lejos de la Biblia. Representa toda iglesia lejos de la Biblia. Y siempre este tipo de líderes, siempre esas personas van a ejercer una malvada influencia sobre las personas que terminarán viviendo una vida llena de pecado en secreto, porque no han entendido la naturaleza sucia del pecado, porque no han entendido la naturaleza del Salvador Cristo, y no han entendido la importancia de tener una relación profunda, íntima con Cristo a través de su bendita palabra, de abrazar la Escritura, de no buscar otra puerta, porque no hay otras puertas. La única puerta es Cristo. El único camino es Cristo. Y Babel es una torre impía, es lo que está diciendo aquí Moisés. Y Babilonia es una ciudad impía, es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Llena de gente impía que adoraba a Dios a su manera. Una falsa adoración lejos de la Biblia. Hay un libro muy interesante que habla de que se ha levantado un sistema falso de adoración. Óigalo. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura. Jesús dijo, el que me adora a mí, como dice la Escritura. No es como a usted le
parezca, no es como usted piense, no es como la ola moderna le diga, es como dice la Escritura solamente. Por eso el apóstol Pedro dijo, debemos estar siempre bien preparados para presentar buena defensa del Evangelio, buena defensa de la sola Escritura, con mansedumbre y reverencia. Por eso yo insisto tanto, amada iglesia, que es definitivo, por favor, yo le suplico, yo le ruego, es definitivo que usted y yo tengamos un buen conocimiento de la persona de Cristo. Y yo solamente puedo conocer bien la persona de Cristo a través de las Escrituras. No hay otra forma. Y ayudarme de libros, de gente seria, que hace comentarios serios, que hace comentarios profundos, que son exégetas. Exégeta es el estudioso que sabe y entiende, después de tantos años de estudio, de interpretar la Biblia, de saber lo que quiso decir el autor. Exégetas, no otra cosa. Hoy lo que hay son deiségetas, que le hace decir a la Biblia lo que yo quiero que diga. Y muy tristemente tengo que decirlo, pero son muchas las personas que hoy están siendo persuadidos por otro evangelio, que están predicando de otro Jesús, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. A ustedes se les está predicando otro Jesús, y bien lo toleráis. Un evangelio de sueños que tanto yo digo, Señor, perdónanos por favor. Ese evangelio de supuestas revelaciones, ese evangelio de profecías modernas, ese evangelio de la experiencia personal, tristemente siguiendo a otro Jesús, un Jesús muy diferente del Cristo de las Escrituras. Óigalo, fue tan poderoso Nimrod que todas las personas de aquel tiempo tenían una misma creencia, lo que se llama el ecumenismo. No hay cosa más equivocada que el ecumenismo. Es de las cosas más erradas que puede haber. Y Nimrod fue un gran rey sacerdote, vigoroso en todo tipo de estrategias. Voy a darle un dato. Su esposa se llamaba Semiramis, quien era la reina. Se calcula que millones de personas tenía Nimrod en su congregación, porque solamente había esa nomás. Y ella era la reina. Nimrod muere joven, no tuvieron hijos, y ella se jactaba de ser muy santa, pero de pronto ella queda en embarazo, un hijo del adulterio, y ese hijo ella lo llamó Tamuz, que eso aparece en Ezequiel capítulo 8, verso 14. Ahora no vamos a estudiar esa parte. Y se narra que la reina Semiramis hizo creer a las personas de su reino, hizo creer a las personas de su iglesia, que su hijo era la reencarnación de Nimrod. De ahí viene esa doctrina mentirosa de la reencarnación. Y entonces ella convence a toda su congregación que el hijo del adulterio había sido y era reencarnación de Nimrod, y entonces ahora ella y su bebé eran dignos de adoración, eran dignos de ser invocados, y ella manda hacer una gran imagen de ella con un bebé en sus brazos, o sea, Nimrod. Esto explica por qué todas las naciones de tiempos pasados adoraban a la Divina Madre y a su Hijo. Por ejemplo, en China está la diosa Qingmu, en Roma la diosa Venus, en Alemania la Virgen Herta, en Egipto la diosa Isis, en Escandinavia la diosa Disa, en Asia la diosa Diana, ¿se acuerdan? Grande Diana de los Efesios.
En Babilonia, la diosa Afrodita. En Grecia, la diosa Ceres. Entre los sumerios, la diosa Nana. Y cuando los hijos de Dios cayeron en apostasía por alejarse de la palabra viva de Dios, por seguir los falsos profetas que tanto habla Jeremías 23, que ya lo estudiamos, se descarriaron a tal punto que ellos comenzaron a invocar y a hacer culto a la diosa madre, y ellos le dieron el nombre de Astarot. Eso aparece en Jueces, capítulo 2, verso 13. Dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Astarot. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Escritura? Que la apostasía siempre llegará cuando a la gente se aparta de la sola Escritura y le da bienvenida a lo nuevo. Es cuestión de tiempo nomás. Increíble. Astarot era el nombre de la reina del cielo entre Israel. Y vamos a ir a Jeremías capítulo 44. Jeremías capítulo 44. Mire lo que dice la hermosa palabra de Dios. La Biblia está todo, absolutamente todo. La Biblia se interpreta a sí misma. Jeremías capítulo 44, versículos 16 al 18. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Estamos cansados de sola Escritura. No vamos a escuchar más. Qué aburrida se ha vuelto la predicación bíblica. Qué cansona y harta se ha vuelto la predicación de la sola Biblia. Verso 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Dios me dijo, yo siento, Dios me habló, yo tengo esta señal, a mí me parece, yo declaro, yo ato, yo desato y todas esas cosas. Para ofrecer incienso a la reina del cielo. La gente dice que aquí está haciendo referencia a María. No tiene nada que ver, por Dios. Estamos hablando de Nimrod. Haciendo referencia a esa doctrina que venía desde Semiramis. Recuérdenlo, con el bebé Nimrod en sus brazos. Derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres. Nuestros reyes y nuestros príncipes, nuestros abuelos y tatarabuelos, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde, óigalo, verso 18, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, o sea, ¿quién? A Astarot, y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. ¡Wow! Desde que dejamos de adorar a la reina del cielo, nos ha ido mal. No, a mí no me quiten a mi diosa, no me la quiten. Todo eso, pues, se ha traducido, obviamente, en esa falsa adoración a María. Vamos a ir a Génesis capítulo 11. Oh Dios, perdona, Señor, este menosprecio por tu palabra. Cómo nos gusta saber todas las alabanzas, todas las canciones, tener 100, 200 CD de los tantos cantantes que hay hoy en día, pero no nos gusta comprar libros que nos hagan comentarios serios de tu bendita y preciosa palabra. Diga Génesis capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 9 rápidamente. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, la torre de Babel.
y cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Nimrod tenía unos consejeros que solamente hacían lo que él decía. Eran consejeros títeres. Y Nimrod y sus supuestos consejeros animan al pueblo a que lo sigan a ellos en la gran visión de construir un gran centro religioso, la capital mundial de adoración. Y miren lo que dice el versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Vamos a hacer algo, dijeron ellos. Vamos a utilizar los mejores materiales humanos, con el mayor lujo posible, y vamos a hacer un templo para 1 millón de personas, para 2 millones de personas. Dice Moisés que había una lealtad total a la persona de Nimrod. Una lealtad ciega. ¿Por qué? Porque Nimrod era un vigoroso cazador de almas. Era un vigoroso cazador contra Cristo. Dice Martin Lloyd-Jones: cuando los templos brillan por sus lujos, es porque ha aumentado en los miembros la pobreza del Evangelio. Hay un libro muy interesante de Martin Lloyd-Jones que dice: húyale a un templo lujoso, porque el Dios eterno, por su Evangelio, por su gracia, Él edifica su iglesia sobre piedras vivas. Usted y yo somos piedras vivas, pero la falsa adoración edifica sobre piedras de lujo. Versículo 4, mire lo que dice: y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. La visión de Nimrod era en ser reconocido por todo el mundo como el más grande predicador. La visión de Nimrod era tener el megatemplo para testimonio mundial de que la bendición de Dios estaba ahí con él. Por eso dice, fue vigoroso cazador delante de Jehová. Yo quiero que no me malinterprete. No hay nada de malo en ser fuertes, claro que no. No hay nada de malo en construir un templo a fin de adorar a Dios, claro que no. No hay nada de malo en tener un templo bonito y servir a Cristo para que la iglesia se congregue, claro que no. Pero todo tiene que ser conforme a la enseñanza de la Biblia. Es malo lo que le pasó aquí a Nimrod, cuando el propósito es hacer un nombre. Miren, en todos los versículos del capítulo 11 en adelante, no se nombra nunca el nombre de Dios. Siempre dice, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. El verso 4 dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y edifiquemos una torre. Lo que trabajaban duro Nimrod y sus consejeros era con el propósito de hacer un nombre, de tener fama ellos, de solo figurar ellos. ¡Qué impresionante! Se cumple lo que dice el apóstol Juan en su evangelio, lo que dice el evangelista Juan. ¿Qué dice él? Que nosotros los seres humanos amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cómo nos gusta ser conocidos por nuestro nombre? Ahí va el famoso pastor tal. Ahí va a estar el extraordinario sanador tal. Ningún versículo habla ahí de la persona de Dios y menos darle gloria al Dios de gracia. Versículo 4, mira lo que dice, cuya cúspide llegue al cielo. En toda esta doctrina no hay la más mínima mención del Dios verdadero, ni de su soberanía, ni habla de la predestinación, solo habla del hombre, del yo. Yo hago ladrillo, yo cozo con fuego,
yo edifico una ciudad, yo edifico una torre, y yo voy a hacer una cúspide que llegue al cielo. Yo, salvo por obras. Dice Carlos Spurgeon, es más fácil atravesar el océano Pacífico, que es el océano más grande de la Tierra, en un barco de papel, que llegar al cielo por las obras. En todo se enfatiza el yo. Yo decido. Yo abro la puerta del corazón a Cristo. Yo lo dejo entrar. Yo decreto. Yo ato. Yo proclamo. Yo declaro. Yo desato. Yo anulo. Yo cancelo. Yo pacto. Yo echo afuera el COVID. El otro día me llegó al celular una pequeña cosa y yo la borré inmediatamente, la borré, por supuesto. Alguien diciendo, yo ato el COVID y lo anulo. Adiós. El falso adorador, eso es lo que hace todo el tiempo. Hacerse un nombre para que todo el mundo conozca lo que él es capaz de hacer. Niegan la soberanía de Dios. Niegan que Dios tiene el control y que todo lo que Él quiere hacer, Él lo hace. Lo que usted y yo debemos hacer es humillarnos bajo su poderosa mano y decir siempre, si Dios quiere, si Dios lo permite, si es la voluntad de Dios. Usted y yo debemos orar por sanidad, claro que sí, debemos orar, pero tener claro que es Dios quien tiene la última palabra y que Él sana cuando a Él le plazca. Porque Él es Dios eterno. Versículo 4 dice, y hagámonos un nombre. ¿Usted está observando? Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La orden de Dios era eso. Vayan por toda la tierra. Llenar la tierra era la orden de Dios. Pero Nimrod dice, no. Vamos a hacernos un nombre. El propósito principal de Nimrod, este sacerdote vigoroso cazador delante de Jehová, vigoroso cazador contra Cristo. Su propósito principal era hacer un nombre y que el nombre de su iglesia fuera conocido por todas partes. A mí me parece que es lo que pasa hoy muchas veces. Muchos trabajan es para que el nombre de su iglesia sea conocido y para que el nombre de su pastor tenga fama y reconocimiento mundial. Pero que el nombre de Cristo Dios fuera glorificado, pareciera que no. Dios había decretado, porque Dios es el único que decreta, que el linaje de bendición pasara por medio de Sem, que significa nombre, y no por medio de Cam. ¿Recuerdan lo que leímos al comienzo? Y Cus engendró a Nimrod, y Cus era hijo de Cam. No estamos llamados para hacer un nombre para nosotros. No estamos llamados para yo ser famoso, conocido. ¡Qué vanidad tan impresionante! Estamos llamados solamente para predicar el nombre de Cristo y a este crucificado. ¿Se acuerdan que día estudiamos? Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y también dice 2 de Corintios capítulo 4 verso 5. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. La gente muchas veces dice, uy, mire que viene este pastor famoso. Uy, sí he escuchado que tiene unos dones impresionantes, hace milagros donde él va, hasta resucita muertos. Porque la gente lo que quiere es hacer un nombre, crearse un nombre famoso para ser reconocido por todo el mundo. Y la falsa adoración habla todo el tiempo de testimonios poderosos para cazar almas. Pero la verdadera adoración solo habla del testimonio del Dios eterno, que es su evangelio y nada más que la sola escritura, que es la que gana almas para Cristo. Hagámonos un nombre, versículo 5. Hagámonos un nombre.
Hagámonos un nombre para que nadie se vaya a otro lugar. Hagamos una sede tan hermosa que todos sueñen con venir a nuestra sede, que todos sueñen con venir a nuestra iglesia, no que sueñen con permanecer en Cristo. No abramos más sedes. ¿Saben? Si es posible, tengamos una sede donde quepan 10 millones de personas. ¿Ese es el ideal? No. Entonces la gente dice, no, voy a tener un circuito cerrado, en este espacio me caben solo 1 millón, te voy a comprar al frente y pongo un circuito cerrado, y entonces en tal ciudad tengo otra iglesia, no ponemos pastor, ponemos por internet, entonces tenemos un televisor de 500 pulgadas, y entonces transmitimos en vivo. ¡Qué horror, por favor! ¡Qué arrogancia, qué altivez y qué vanidad de esos líderes que son Nimrod! Cazadores de almas, que quieren hacer un nombre. A cambio, que si Dios está bendiciendo mucho esa congregación, a cambio de tener una iglesia de 1 millón de personas, tengan 200 pequeñas iglesias, cada uno de 500 personas, donde se pastorea a la gente persona a persona. Entonces lo que Nimrod decía es, mantengamos a toda la gente bajo una misma carpa, bajo el mismo control, en un mismo estado, bajo la cabeza de un solo rey. ¿Cuál rey? Nimrod, sacerdote vigoroso, cazador delante de Jehová. Recuerden que Babel significa puerta de Dios. Son esas personas poderosas para cazar almas, pero no en ganar almas para Cristo. No les enseñan a tener una relación personal con Cristo. No les enseñan a depender solo de Cristo y de su bendita palabra. ¿Y saben lo triste? Nimrod y sus líderes se gloriaban de ser la única puerta para llegar al cielo. Entonces yo conozco gente que dice, mi iglesia es la única que salva. No, por favor. Yo les suplico, tenga una relación personal con Cristo. Cristo es la puerta. Él es el único camino, no hay otro, por favor. Dice Matthews Henry, Nimrod deseaba ser el monarca religioso y se las ingenia para tener a todos bajo su control. Nunca enseñó Nimrod la doctrina de la gracia. Siempre enseñaba la doctrina de alcanzar el cielo por sí mismos, por decisión personal. Porque es que el falso adorador siempre desprecia la promesa de salvación solo por gracia, por la sola fe en Cristo, justificados por la fe. Eso es lo que predicamos. Toda la salvación le pertenece a Dios. Y la torre era un símbolo para pactar contra Dios, para llegar a Dios. Entonces, ¿qué decía Nimrod? Edifiquemos una gran torre en nuestra iglesia. Y que toda la ciudad vea lo poderosos que somos. Que cuando la gente venga de alguna parte diga, ¡qué iglesia tan extraordinaria! Ah, sí, es que aquí somos 5 millones de miembros. ¡Wow! Yo quiero pertenecer a esa iglesia. Ay, aquí decretamos, aquí anulamos, aquí hacemos cosas extraordinarias. No importa cuántas buenas obras hagamos, pues ninguna de ellas nos llevará al reino de los cielos. Dice el Proverbio 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Corra a la torre de la Escritura. Esa es la torre fuerte que a usted y a mí nos mantiene firmes. Y dice el salmista en el Salmo 61:3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Quiero que entienda lo que nos quiere decir la Escritura a través de Moisés. Nimrod representa el sistema falso de adoración que me parece hoy se está imponiendo mucho en muchas partes del mundo. Babilonia representa la falsa adoración. Apocalipsis 17:5 dice, Apocalipsis 17:5, un misterio
Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Yo no le estoy preguntando cuál es su iglesia, pero quiero decirle algo. Si su énfasis de salvación está puesta sobre la decisión humana, tal adoración es equivocada. Los ciudadanos de Babilonia rechazaron la palabra viva de Dios y crearon una adoración falsa. Y este es un ejemplo claro de lo que ha de suceder a través de la historia de la humanidad. Versículos 5 al 8. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, aquí está la Trinidad, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Dios, que conoce los corazones de sus criaturas, al ver el ardiente deseo de Nimrod y toda esa congregación ecuménica, cuando Dios ve ese deseo ardiente de esos corazones rebeldes, de deseo de renombre, de deseo de fama, de poder, de gobernar cada uno su propia vida, de reinar cada uno sobre cada uno, y de vivir cada uno a su propia voluntad, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces el Dios Trino interviene en la edificación de la Torre de Babel. Dicen los comentaristas, la capacidad de la raza humana no regenerada es pronta para la desobediencia, y su capacidad para hacer avances científicos no tiene límites. Hay un libro muy interesante de unos autores científicos que se llama Génesis. Dios me permitió conocer este libro hace unos 31 años y lo tengo para fortuna, donde habla de la tecnología que había en aquella época. La tecnología de Noé para construir el arca. Hablan de que es una cosa extraordinaria. La tecnología de Nimrod para edificar una torre que prácticamente casi llegaba hasta el cielo. Algún día hablaremos de ello. Sin duda alguna el ser humano desde Génesis ha sido brillante. Tan brillante que Adán le puso nombre a todas las criaturas. Fue Adán quien le puso nombre, no Dios. Brillante la mente de Adán, brillante la mente de Eva. Todo adelanto humano, toda tecnología humana solo trae confusión y caos y soberbia. Toda tecnología lo que quiere hacer es que usted y yo nos distraigamos de la palabra de Dios y tengamos a Dios como un libro obsoleto cuando la Biblia es absoluta. Y toda la tecnología lo que hace es que el ser humano se vuelva más degenerado en su moralidad, a pesar de que crezca culturalmente. Cuán malvado se puede tornar el ser humano cuando habla una sola lengua, la lengua de la desobediencia a Dios. Y dice el Señor, descendamos y confundamos su lengua, versículos 7 y 8. Y dice que dejaron de edificar la ciudad. Los arrogantes hombres de Babel, que habían planeado llegar hasta el cielo, que casi lo consiguen, solo muestra lo corto y bajo de su proyecto. Que dice la Biblia que Dios tuvo que descender
para establecer contacto con ellos. Por eso, la mejor manera fue mandarle Dios a los hombres todos los idiomas para que se confundieran entre ellos, para que hubiera irritación entre las gentes. En la actualidad se conocen más o menos 5.000 diferentes idiomas en el mundo. Quiero que tenga muy claro lo que le voy a decir. La multiplicidad de idiomas no es un monumento al genio humano, sino un monumento a su orgullo, a su arrogancia y a su desobediencia pecaminosa contra Dios. Pero la desgracia de Babel tuvo su reparación en día de Pentecostés. ¿Se acuerdan que por el poder maravilloso del Espíritu Santo, pese a la gran barrera lingüística que había, cada uno de los presentes pudo entender el mensaje del Evangelio? La descendencia de Sem, el linaje escogido de Dios, hablará de nuevo un solo lenguaje, el lenguaje del Evangelio, el lenguaje de la gracia, el lenguaje de la soberanía de Dios, el lenguaje del señorío de Cristo, el lenguaje de que usted y yo somos justificados solo por la fe en Cristo. Es el único lenguaje que usted y yo debemos hablar, el lenguaje de la sola Escritura. Y esa reparación fue el día de Pentecostés. Deuteronomio 28, Isaías 20 y Jeremías 5. En estos tres, aparte de la Biblia, hay una triple profecía que se cumplió en Pentecostés. Algún día voy a predicar de eso. Ahora nosotros, el mundo entero, está llamado a hablar un solo lenguaje, el Evangelio de la gracia. Un Evangelio que enaltece el nombre de Dios, que glorifica el nombre de Dios. Una lengua que hace que de nuevo todos honremos la santidad del Dios de gracia. Por eso Babel es el eterno recordatorio del poder de Dios, y que usted y yo debemos humillarnos bajo su poderosa mano y vivir en obediencia a su palabra. Dice Lawson, el Espíritu Santo no va a decir o a hacer nada independiente de la Santa Escritura de Dios. Por eso es una falsa adoración cuando alguien dice, o se mueve, o entra en éxtasis y dice, el Espíritu Santo me está mostrando. Ello es una falsa adoración. Muchos Nimrod hay hoy por el mundo. Cualquier enseñanza que no sea conforme a las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros. Todos los días predicaba Martín Lutero. Se lo voy a repetir. Cualquier enseñanza que no sea conforme a las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. La enseñanza de la sola Escritura es la única enseñanza que Cristo Dios honra. Por eso quiero que entienda esta verdad. La Biblia es la misericordiosa provisión de Dios para el alma del pecador. La Biblia, y solo la Biblia, es la gran maquinaria eterna que Dios usa para poner en marcha el reino de gracia en el corazón de los escogidos. Señor, perdónanos si yo he puesto mi mirada
en tanto Nimrod, cazadores de almas, personas que no dan esperanza, no, venden esperanza, que es muy diferente. La Biblia, y solo la Biblia, es la gran maquinaria eterna, óigalo bien, que Dios usa para poner en marcha el reino de gracia en nuestros corazones. Aquí están todas las tonalidades. No podemos hablar, no podemos cantar una sola nota. Hemos de cantar eternas notas, la bendita y hermosa palabra de Dios. Solo Cristo es la puerta para entrar al cielo. Solo Cristo es el camino para el Dios de salvación. Solo la Escritura, y en ella debemos permanecer siempre. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola Escritura, solo gloria a Dios. Chao, chao, hermanos. Dios los bendiga grandemente.